Siempre es muy grato saludarles. Hoy nos encontramos en Personas que Agregan Valor, un espacio dedicado al emprendimiento, a la inversión y a la gente de negocios de Venezuela y el mundo. Tengo el grato placer de contar con la presencia de la profesora Vitalia Rodríguez. Ella es licenciada en Ciencias Fiscales y toda su vida se ha especializado en el comercio exterior y aduanas. Profesora, un grato placer tenerla acá. Gracias a ti, Héctor, por tan grata invitación y una conversación amena sobre un tema que por demás está decir que me encanta. Y bueno, gracias a toda tu audiencia por darme la oportunidad de estar allí con ustedes y conversar un tema que nos, de verdad, nos interesa a todos nosotros para poder crecer, para poder desarrollarnos desde el punto de vista no solamente personal y profesional, sino como país, para que la gente conozca ese mundo, conozca dónde estamos nosotros, nuestros productos, nuestros servicios y tratar de verdad de internacionalizar nuestra marca. Yo siempre digo que tenemos una marca, venezolanos, el mismo apellido todos. Qué bueno, así es, así es. Bueno, estamos hoy en un salón de clases, espacio de comodidad para la profesora Vitalia. Gracias a la Escuela de Hacienda por prestarnos estas instalaciones para grabar hoy. Profesora, bueno, sí, uno de los temas que me gustaría que tocáramos, primero, bueno, por favor, coméntenos su trayectoria, su experiencia en toda el área de comercio exterior y aduana. Aparte de eso, pues también me gustaría que hiciéramos un paso a paso de cómo arrancamos a exportar. ¿Cuál sería el primer paso que debe dar un empresario, un pequeño empresario, un gran empresario, un mediano empresario para lograr colocar sus productos en anaqueles o en manos de un mercado internacional? Entendiendo que muchísima empresa se ha dedicado durante muchos años a comercializar sus productos en el mercado nacional, pero la economía venezolana en este momento es una economía que está muy debilitada, es una economía que es muy pequeña y vemos también una infraestructura industrial muy grande, pensada para una Venezuela diferente. En esta situación, pues, mucha empresa o se ve con una capacidad productiva muy baja. Muchas empresas de las cuales yo visito están al 10, al 15, al 20, al 30% de su capacidad instalada, pero entendiendo que no tienen una demanda realmente importante que les pueda a ellos significar aumentar producción, generar empleo y poner a su máxima capacidad sus instalaciones, su infraestructura. Y en ese sentido, pues mucha empresa ya está empezando a dar pasos de exportación en áreas que Venezuela, o con productos que Venezuela tradicionalmente no exporta. Entonces, bueno, bienvenida nuevamente, los micrófonos y nuestro lente es suyo. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, nuevamente a ustedes por darme la oportunidad de estar allí. Bueno, tengo una trayectoria de aproximadamente 42 años de experiencia laboral en el área de aduana, de comercio exterior venezolano, como tú lo señalabas, y en el área de mejoramiento profesional, con más de 30 años en las universidades. Esta es un área nostálgica para mí porque, como tú lo dices, estamos en un salón de clases de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, donde muchísimos años dicté clase, no solamente en la parte de pregrados y posgrado, y ahora en el proyecto de internacionalización de la escuela a través de Pegaso. Fíjate, ¿qué pasa con el caso venezolano y las exportaciones desde mi opinión, mi experiencia y el punto de vista técnico profesional? Primeramente, las personas que deseen incursionar en el mercado internacional, bien sea con sus productos o sus servicios, porque yo siempre digo que tenemos dos cosas como ir al mercado, bien sea con un producto, un bien, algo tangible, o con algo intangible que es el servicio, cómo hacerlo a través de la figura de la maquila, que muchas veces el empresariado venezolano no lo ve y tampoco la parte representativa del sector público. Debe haber un equipo de trabajo que apueste de verdad al proyecto de internacionalización de la marca. Eso es muy importante. Las limitaciones que podamos tener en nuestro país no pueden ser límites para ir a un mercado internacional. Esos 194 países reconocidos por el Programa de las Naciones Unidas son un gran potencial para nosotros. No necesariamente tenemos que ir a los 194, con 1, 2, 3 en los cuales nosotros podamos concentrarnos, sería maravilloso para iniciar. Yo creo que hay también una especie de miedo en el sentido de que todo lo que es nuevo, innovador, desconocido,
no sabemos cómo llegar, no sabemos qué hacer. También hay comodidad de parte nuestra del venezolano. Bueno, estamos cómodos en algunas cosas, tenemos cubiertas muchas necesidades, no nos importa ir a un mercado internacional. Algo que tú decías hace rato antes del inicio de esta grabación, si hay un Producto Interno Bruto bastante elevado, ¿para qué ir a un mercado internacional y obtener mayores producciones de venta, verdad? Y cubrir otros mercados. Bueno, yo creo que también ha sido esa comodidad de parte nuestra de no ir al mercado. Sin embargo, siempre es importante saber que en todas las décadas Venezuela ha tenido presencia con productos y con servicios, desde bueno, toda la vida. Primero con sus productos tradicionales de exportación, para nadie es un secreto, el petróleo, el hierro, el acero, el aluminio, el cacao, inclusive el café. Sin embargo, bueno, en toda esa parte petrolera y agrícola que nos tocó vivir, en la década de los 80 tuvimos un auge de exportaciones de productos manufacturados como manufacturas de vidrio. También teníamos exportaciones de plátano, mango, cambures, aguacate, es decir, una parte frutal interesante para nosotros también que se fue perdiendo. No sé si tú recuerdas aquella política de promoción de exportaciones y sustitución de importaciones que se trabajó en la década de los 80 ya a los 90, que fue bastante interesante con el decreto Compre Venezolano y toda una serie de política comercial venezolana. Yo tuve la dicha de vivirla desde el punto de vista de servidor público. Y luego pasé a todo lo que es el servicio privado. Me di cuenta que grandes oportunidades de negocio a nivel internacional no se concretaban por el desconocimiento del mercado internacional. Una de las grandes debilidades que tenemos nosotros es ir al mercado internacional como tenemos los productos o como prestamos los servicios. Y es parte de esa debilidad de por qué nosotros no solamente no iniciamos las exportaciones, sino porque no nos consolidamos y sobre todo porque no nos quedamos en esos países. Entonces, debe haber un equipo de trabajo que tenga la oportunidad, primeramente, de escuchar las experiencias del mercado internacional, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, su propia preferencia, y así como pasó con muchos venezolanos que salieron al mercado internacional y no gustaron, así pasa también con nuestros productos y con nuestros servicios. Entonces debe hacerse esa adaptación, debe haber una investigación de ese mercado. Una investigación previa, ¿no? Una investigación previa, claro. ¿Qué se debería buscar? ¿Una consultora en el país donde se quiere exportar o directamente tratar de ubicar un comprador en el área que consuma el producto? Como sea más fácil para la organización, porque también sabemos que hay organizaciones que tienen recursos y hay organizaciones que no tienen recursos. Entonces aquí tú tienes que verificar varias cosas. Primero, tu aspecto interno. Tú decías que la mayoría de las empresas que visitaste, y estoy completamente de acuerdo contigo, tienen una capacidad ociosa de un 80%. Promedio. Y por supuesto, el mercado internacional nos exige al menos un 25%. Es decir, que todas las empresas venezolanas, tomando en consideración ese parámetro, estaría prácticamente dirigida a entrar a ese mercado, ¿verdad? Claro, tiene esa capacidad ociosa, tiene recursos humanos disponibles, tiene algunas mejor limitaciones con la banca, porque todo esto es un encadenamiento. Si yo voy a exportar, normalmente, ¿cómo estamos haciendo con las sanciones? Porque con esta limitación bancaria internacional que tiene Venezuela, pues evidentemente colocar una carta de crédito o recibir una carta de crédito de un comprador internacional para tú poder financiar esa producción y poder exportar en Venezuela. ¿Cómo se está manejando eso, profesora? Porque ahí, el tema del banco corresponsal. Claro, no existen bancos corresponsales. Es un tema complicado, tienes que tener una cuenta afuera de Venezuela para Hay algunos bancos, hay 7 bancos a nivel nacional que están trabajando el área de cómo voy a hacer, no solamente en la parte de la negociación de la compraventa internacional, sino también hay un compromiso de venta de divisas al Estado venezolano a través del convenio cambiario número 1, emitido en septiembre del año 2018, donde el exportador tiene una obligatoriedad de vender el 20% de las divisas, ¿no?, provenientes de sus exportaciones. Entonces, todos estos bancos, 7, asumieron esa responsabilidad, incluyendo, como quien dice, el infront ante la banca internacional.
En ese sentido, ¿qué sería lo interesante? Bueno, primero el proceso de compraventa internacional, volver a crear esa credibilidad y esa garantía con esos potenciales compradores internacionales, porque lo hemos perdido. No es una tarea fácil, pero se puede hacer desde los gremios, desde el sector público, con los entes competentes en el área y, por supuesto, en este tipo de eventos o de charlas que tú promueves desde tu línea YouTube. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas necesidades en el mundo y hay muchas necesidades en nuestras organizaciones. El equipo de trabajo es uno. En la parte que corresponde a la garantía de la compraventa, tú eres el garante de que tu producto y tu servicio está acorde con la calidad internacional, que es otra cosa que debemos revisar por el tema de la innovación, la tecnología y las tendencias de los productos y de los servicios. ¿Y qué ha pasado aquí? Como el 80% de nuestros productos están paralizados, prácticamente desconocemos cómo son las tendencias tecnológicas de cómo se hacen los productos y cómo se están prestando los servicios hoy en día. Eso es súper importante. Tenemos también una gran debilidad en cuanto a los servicios postventa. ¿Qué pasa después que yo vendo? Después, ¿qué pasa que yo presto un servicio dentro de todo lo que es el marco internacional? Pero vamos más allá, vamos más atrás. Espérese, fíjese. Tenemos limitaciones estructurales dentro del país. Sí. No somos un proveedor confiable y eso hay que tenerlo claro. Correcto. En Caracas no sufrimos de los bajones de luz, pero en el interior yo consigo empresarios que se les va la luz 3 y 4 veces al día. Entonces, ¿cómo ese empresario que tiene esa infraestructura, que tiene esa maquinaria, que tiene ese producto de primera, que puede tener un mercado internacional, cómo puede exportar si no tiene energía? Sí. Entonces, eso ya es una limitante. Hoy estamos sufriendo nuevamente el tema combustible. Sí. Entonces, ¿cómo llevas tú ese producto al puerto con esa dificultad de combustible? O sea, no es por ser pesimista, pero hay que ser realista. Entonces, Venezuela es un país que les brinda confianza a ese comprador internacional. Esa es otra limitante. Sí. Entonces, aparte de eso, el apalancamiento financiero. Yo tengo una orden de compra a lo mejor de un comprador internacional. Ir a la banca, pedir un financiamiento con el respaldo de esa orden de compra, habrá que ver, yo no soy exportador, pero habrá que ver si la banca está dispuesta a financiar mi materia prima y mi capital de trabajo para yo poder poner ese producto en un contenedor. Entonces, todo a la larga, como que tenemos muchas debilidades, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí mi intención, pues, por supuesto, sin opacar la intención del que lo quiera hacer y el que lo pueda hacer, porque de hecho hay empresas que lo están haciendo, hay empresas que están exportando y felicitaciones a todos esos empresarios que han logrado superar esas limitaciones y esas barreras. Pero ese empresario que tiene que buscar un mercado internacional, que no tiene a lo mejor lo que conversamos, no tiene el recurso económico para poder armar un departamento de exportaciones, ¿cuál sería el primer paso que debería dar, profesora? Porque vamos a hablar de un pequeño empresario, no hablemos de una organización con un organigrama completamente estructurado para lograr los objetivos que tenga. Hablemos de un pequeño empresario de Katia, un pequeño empresario que tiene un producto de calidad, puede ser que cumpla con una normativa internacional que le exija al comprador, o un productor agrario que tenga esa posibilidad de exportar. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Buscar, primero, darse a conocer a través de qué manera buscar ese mercado internacional. Fíjate. Porque por lo menos hay una organización que se llama Bancoex, ¿no? Que es el Banco de Comercio Exterior. Hemos ido muchísimas veces a muchas ferias, ellos han pedido muestras para llevar a diferentes exposiciones en países donde se busca la manera de colocar exportaciones. Habrá que ver, yo no manejo esos números, no sé si usted maneja de repente esas estadísticas de cuánto estamos exportando hoy, cuánto exportábamos hace 10 años, hace 20 años atrás, cuál era nuestra fortaleza de exportación. Hemos decaído, nos hemos mantenido, Sí. o sea, son tantas variables, ¿no? Fíjate, el empresario, indistintamente de su tamaño, emprendedor, microempresario, bien sea pequeña y mediana o grande empresa, yo pienso que tienen potencialidad de exportar. Lo importante aquí primero es revisar cuáles son sus productos que le van a dar ese plus al mercado internacional. La oferta exportable. La oferta exportable. Pero además de esa oferta exportable, conocer cuáles son
verdaderamente sus debilidades y sus oportunidades, porque a veces no queremos ver que hay debilidades en nuestros productos o en nuestros servicios. La otra cosa es investigar ese mercado nacional con su logística y ese mercado internacional con su logística, porque no basta con tener el producto o el servicio, porque tú lo decías, que hace un empresario con tener el producto a uno y no tiene la logística nacional porque no hay gasolina, porque no hay transporte, porque no hay buques, porque no hay aviones. Es decir, hay que estudiar una serie de factores que se pueden hacer. La otra cosa es también trabajar, pienso yo, de una manera consolidada productos que sean parecidos dentro de los sectores, porque la logística nacional e internacional no es fácil llevarla. La otra cosa que a veces yo veo es el empresario dice, yo si llevo la mercancía a la aduana no gano, es que ya va un momento. Cuando usted lleva la mercancía a puerta de fábrica, ya ahí debería estar inmerso la ganancia, ¿cierto? A puerta de fábrica. Ya la cadena logística nacional o internacional le pertenece a otra parte de la cadena de valor. Es que es importante las negociaciones y los incoterms que tú manejas. Claro, por eso debes conocer esa cadena logística. Exacto, y todo eso es un riesgo que se traslada en el momento de la operación. Entonces yo creo que allí también hay un desconocimiento grande de parte del empresario y algo importante, ¿dónde están los asesores del área, los consultores del área que puedan manejar ese tipo de información de manera general? En el caso de Bancoes, como ente promotor de las exportaciones de productos no tradicionales, es cierto, ellos han realizado ferias, pero muchas veces no es solo enviar la muestra, es verificar y hacer un control, un seguimiento de qué pasó con esas muestras, verdaderamente están interesados o no en ese producto o en ese servicio. ¿Qué sucede además? La negociación. La negociación a nivel internacional son 30, 60, 90 días y nosotros los venezolanos queremos de una vez el pago. Con respecto al financiamiento, fíjate, la banca, es verdad, no tiene ahorita recursos para esto, pero está el mercado de valores venezolano que desde noviembre del año 2019 está dando financiamiento a los proyectos de importación y exportación. ¿Cuál es la otra debilidad? Que nosotros debemos, en el caso de los pequeños y medianos empresarios, debemos formalizarnos un poco con la parte contable y con la parte financiera de las organizaciones, porque es mentira que la gente te va a dar dinero si tú no tienes el respaldo para pagar. ¿Y cuál es el respaldo? La contabilidad, ¿cierto? Y tus estados financieros básicos auditados. Fíjate, sí hay posibilidades, pero hay que estar preparados para ello. Los equipos de trabajo tampoco tienen en muchas ocasiones la visión internacional. Quieren trabajar con estructuras de costos nacionales. Nadie va al mercado internacional con una estructura de costo nacional. Es una de las grandes debilidades que tenemos. Aquí la mayoría de las empresas llevan contabilidades generales. Deben llevar contabilidades de costo, sobre todo si pueden ser contabilidades de costos estándar, estandarizadas por actividad. No es lo mismo la actividad financiera que la actividad comercial, que la actividad ganadera, que la actividad de servicio. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una contabilidad específica y así es que se va al mercado internacional, economías de escala. Así es que ha ido China y la mayoría de los países del primer mundo que están y que saben y que conocen que para crecer, para desarrollarse, para proporcionar, en este caso promocionar sus productos y quedarse en ese mercado, necesitamos toda la cadena de valor. Entonces, el empresario venezolano debe colocarse las manos en el corazón y decir, yo de verdad quiero exportar, porque exportar es el inicio. Pero la idea es internacionalizarnos y que nosotros tengamos empresas transnacionales, que tengamos marcas y productos en otros países, enclaves económicos, como se logró aquí en algunos momentos con otras empresas transnacionales. No es difícil, pero las limitaciones de los equipos de trabajo, el cambio de paradigma que también necesitamos. Y hay algo que es muy importante, el sector público. El servidor público tiene que saber que él es un servidor facilitador del comercio. Hay unas normas que aunque las han flexibilizado, muchos servidores públicos todavía continúan con obstaculización que no permite que el empresario venezolano surja y crezca
a nivel internacional. Yo creo que aquí sería una dupla trabajar el empresariado venezolano por los sectores, el sector calzado, el sector ganadero, el sector agricultor, el sector de la fruta, el sector manufacturero, el sector textil, el sector químico. Nosotros tenemos sectores económicos maravillosos, pero ¿qué sucede? Aislados no podemos ir, podemos crear trading internacional, que se cree una empresa comercializadora que es la que nos va a llevar los productos a nivel internacional, se arma una sola cadena logística, se está trabajando en conjunto un prorrateo de costos y gastos en logística. Eso se puede hacer como han hecho muchas empresas y llegar a ese mercado. ¿Cómo va el tema de las zonas económicas especiales? Porque esas zonas económicas especiales era también un espacio para producir y exportar, incluso lo que usted comentaba hace rato, para hacer maquila en Venezuela y luego exportar. Entonces iban a ser unas zonas donde se iba a generar mucho empleo, donde se iba a generar una actividad económica importante con productos para la exportación. Eso usted ha podido medir, ¿tiene alguna idea de cómo van eso? Sí, de hecho la Escuela de Hacienda participó en algunos mejoramientos profesionales, incluyendo las zonas económicas especiales desde el punto de vista militar, que son las que cívico-militar, porque iban a trabajar de la mano la parte militar y la parte privada productiva, o sí privada, porque básicamente estaba dirigida a eso. Mixtas. Pero ¿qué sucedió con las normas? Tú tenías que hacer el empuje desde tus propios recursos. Y tú sabes muy bien que ahorita no hay esa posibilidad. Sí, las limitaciones. Entonces, también hay que crear un marco de seguridad jurídica que le permita al empresariado venezolano saber que lo que va a ser de él, por supuesto, coadyuvar al Estado venezolano en como lo señala el artículo 33 de la Constitución. Yo voy a coadyuvar al Estado venezolano a cubrir el gasto público con mis impuestos, mis tasas y mis contribuciones especiales. Como debe ser. Pero no, que después que yo haga la inversión, no sé qué va a pasar con esa inversión. Entonces yo creo que es sentarse, hablar claro y verificar cuáles son las consecuencias para el colectivo en el caso venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque sí hay potencialidades, de hecho hay muchos rubros venezolanos que todavía son solicitados a nivel internacional, como la parte del chocolate, la parte de las bebidas alcohólicas, los rones, la ginebra, el cocuy. Hay muchos artículos interesantes en el mercado internacional que yo sé que el venezolano tiene precio y tiene calidad. Lo que sucede es que hay que hacer una planificación de la venta. Hay que hacer una planificación de la producción, no dejar el mercado desabastecido, pero que cada sector, y por eso es importante el sector público, entienda que no pueden limitar a un sector, abastéceme el mercado y luego te vas. No, cada sector necesita generar sus propias divisas para poder garantizar la compra de sus insumos, que en su mayoría son importados, y que tenemos el problema del monto de las importaciones bastante fuerte. Sin embargo, también el sector público y el sector privado tiene que saber que la tendencia de las aduanas, y eso es muy importante para todos los que están fabricando, es desarrollar, en este caso, las importaciones de manera libre. Es decir, ya no deberían existir grandes pagos de tributos por las importaciones. Y una de las limitantes que tiene el sector, en este caso manufacturero o de producción nacional, es que porque esto está abierto y no nos dejan producir, tenemos que ir acostumbrándonos a eso, porque la libre competencia va a ser esa. Entonces, aquí en el mundo, ¿quiénes van a quedar? Un mundo globalizado. Estamos en el mundo globalizado. Está en tiempo real, en las manos de todos. Pues evidentemente para nadie es un secreto meterse en Alibaba y saber cuánto cuesta un producto. Exactamente, en China, ¿no? Y saber manejar el comercio, el e-commerce, porque vamos a eso también. Desde tu casa tú vas a poder comprar, aunque la cadena logística siga siendo la misma. El back-off va a ser el mismo, porque va a ser el mismo buque, el mismo avión, pero va a ser todo por un solo precio en la comodidad de tu casa. Sin embargo, allí yo creo que el empresario venezolano tiene que tener una visión internacional con estructura de costo internacional, con promoción a nivel internacional. Tengo que ir a ferias, tengo que tener presencia en las redes sociales, tengo que saber manejar estrategias de venta internacional.
Adaptar el producto y el servicio al mercado internacional es otra de las cosas que también nos falta, porque queremos imponer a veces nuestros gustos, nuestras preferencias, no, es el mercado, el que me va a desarrollar eso. Y otro aspecto que es la parte de la adaptabilidad en cuanto a códigos de barra, en cuanto a envases. Sí, cumplir con un estándar que exige el comprador, ¿no? Y hay algo importante. Por ejemplo, el rubro de alimentos, bebidas y farmacéuticos, que son rubros muy sensibles y que tienen lineamientos internacionales y que son perecederos. Bueno, esos son también productos que sí se tienen que mirar con lupa al momento de la exportación. Porque, bueno, sabemos también que nuestras organizaciones han tenido muchísimo tiempo paralizadas, bien sea porque no hay la demanda o porque no hay la oferta correspondiente, la oferta exportable. Y mira, hay muchas cosas que se desconocen. Por ejemplo, el caso de la presentación de las organizaciones en páginas web, dando a conocer cuál es de verdad tu ficha técnica, tu oferta exportable, porque a veces desconocemos inclusive cómo se logra trabajar la parte arancelaria, al no manejar la parte arancelaria no solamente del país de origen como Venezuela, sino del país de destino. ¿Cuál es la logística? Toda una serie de elementos que no nos permiten verificar, pero es porque no lo hemos puesto en práctica, porque estoy segura que al momento de hacerlo pasa como en todas las décadas, pues al inicio todo es difícil porque hay un desconocimiento. Claro, ya después una rutina te va engranando en una actividad que para ti va a ser más fácil cada día. ¿Cómo se está haciendo con los certificados de origen? Que yo en una oportunidad escuché que sacar un certificado de origen en Venezuela era complicado. Ahora hay una ventana única de exportación, ¿no? La ventanilla única del comercio exterior está funcionando bastante interesante. Bueno, de vez en cuando con los problemas que tenemos en Venezuela con la luz y todas estas cosas de internet, cae la señal, pero ellos tienen un equipo bien preparado allá en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior en la avenida Urdaneta, en el piso 8, un equipo bastante joven, que te presta todo el servicio. Sin embargo, todo este servicio es en línea. Uno de los requisitos esenciales para obtener el certificado de origen es el registro en la ventanilla única del comercio exterior, que se hace una única vez en línea y lo recibes inmediato, eso sí te lo puedo asegurar. Qué bueno. Y el otro es la declaración jurada de origen, que es la estructura de costo. Son los dos bases, como quien dice, los dos pasos básicos iniciales para obtener el certificado de origen. Entonces tengo mi certificado de origen y tengo ya mi inscripción o mi registro en la ventanilla única del comercio exterior. ¿Qué sigue? Bueno, fíjate, allí lo interesante sería el oficio de clasificación arancelaria emitido por el CENIAF para saber la correcta clasificación de la ¿Cuál es el código arancelario de mi producto? El código arancelario, el único ente competente es en este caso la gerencia de arancel de la Intendencia Nacional de Aduanas del CENIAF. ¿Cuándo se debe solicitar? Porque tampoco es un trámite expedito, es un trámite que puede durar hasta un año dependiendo de todas las cosas que puedan suceder. Entonces, ¿qué es lo que se...? Pero fíjese lo contradictorio. Entonces me voy a la ventanilla única de comercio exterior y tengo el certificado de origen y después tengo que esperar posiblemente un año para que me den la certificación del código arancelario. Lo ideal sería tener el código arancelario antes. Sin embargo, no es un documento obligatorio. Es decir, se sugiere solicitar el oficio de clasificación arancelaria para tener seguridad jurídica y, como quien dice, disminuir el poder discrecional del servidor público. ¿Okay? Y en segundo lugar, se solicita o se sugiere solicitar si y solo si tu producto, el que vas a exportar, es susceptible de clasificar al menos en 2 partidas arancelarias. Si es un producto que tiene una codificación específica, por ejemplo, mango, no necesitas solicitar oficio de clasificación porque tienes una sola clasificación arancelaria. ¿Sí? Entonces, más que todo es para... Porque si tienes 2 códigos arancelarios, pagas doble tributo, ¿no? No, es que si tu producto... Las mercancías tienen una única clasificación arancelaria, pero muchas veces el empresario, por desconocimiento,
porque eso es unas técnicas arancelarias que se estudian en una universidad. Claro. Y bueno, es unas técnicas Y estamos hablando de una específicas. persona que está dedicada a la producción. Exacto. Entonces normalmente desconoce. Bueno, el problema también ha sido que tú sabes cómo somos los venezolanos, que queremos conocer y saber de todo, que a veces es malo y a veces es bueno. No lo veo ni mal ni bien, sino va a depender. Porque entonces los códigos arancelarios, si tú dices, por ejemplo, mi producto puede ir en A o puede ir en B, pero ¿quién maneja el criterio de que en A o en B? Sí, no, definitivamente entonces tiene que ser una tienes institución que del hacer Estado, en este caso, exactamente, que te dé el criterio cierto para tú evitar una serie de problemas, porque partiendo de ese código, si tu producto tiene una permisería asociada, entonces tú tienes que ir al ente a solicitar la permisería asociada, por ejemplo, un certificado, una licencia, un registro que esté sometido a algún cupo de exportación o que no se pueda exportar, porque puede ser un régimen, en este caso, de prohibida exportación y solamente te lo va a señalar el arancel. También hay otro detalle, por ejemplo, cuando tú trabajas con productos alimentarios o de bebida o farmacéuticos o con productos que están sometidos a algunos procesos, por ejemplo, como el azúcar, que tiene una zafra. Por ejemplo, mira, tú no puedes exportar o importar a menos que ya esté abastecido todo el mercado. Claro. Entonces va a depender de la investigación que se realice. ¿Cuándo es el momento apropiado para exportar X producto? Es parte de la logística que tú tienes que conocer. No solamente aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque de repente aquí, por todo el tema que es invierno en otros países, en verano, que si las lluvias, no sé qué más, nosotros porque somos, hasta en eso somos privilegiados. Sí. Y no manejamos toda esa información. Pero cuando vamos a exportar, no necesariamente es la misma forma de hacerlo aquí que en esos países donde vayamos a dirigirnos. Por eso, en esa preparación que sugiero yo, primeramente hacer el prepárate para exportar o el ABC para exportar, tú y tu equipo, verifica el producto dentro de ese portafolio que tengas para exportar, con cuál quieres iniciar, porque adaptar un producto al mercado internacional, bien sea en la presentación, en el idioma, en los códigos de barra, que todo eso es pagado en moneda extranjera, y precisamente queremos exportar porque no tenemos la moneda extranjera necesaria para cubrir costos y ocupar gastos las capacidades internos instaladas de las empresas, ¿no? Evidentemente hay una capacidad ociosa ahí que es dinero que se está dejando de producir. Y la otra cosa es, ofrece tu servicio de maquiladora. Mira, si aquí no hay, a nivel internacional nosotros tenemos la mano de obra más económica del mundo. Entonces, hacer una estructura de costo internacional donde yo pueda ofrecer mi producto para, es que esta es mi marca, buenísimo, pero ¿cuál es el problema de ofrecer, en este caso, de ir generando una línea de negocio asociada a la maquila? Yo tengo muchos amigos que no están exportando, pero que la maquila les proporciona a ellos un 30% más de la capacidad que están utilizando. Okay. Entonces, evidentemente que la maquila hoy en día para muchas empresas es un gran apoyo. ¿Cómo salió China a flote? Fue a fuerza de la maquila, y que aprendió toda la tecnología y toda la innovación, la aprendió del primer mundo. ¿Y ahora dónde está China últimamente? Entonces son cosas que nosotros no podemos dejar de un lado. Yo creo que en toda la cadena podemos ganar, bien sea de fabricante, bien sea de comercializador, bien sea de prestador de servicios, y por supuesto trabajar en equipo. El que es logístico, preste su logística. El que maneja compras internacionales, usted maneje sus compras internacionales como proveedor de esa materia prima, de ese insumo, de esa parte y pieza. Y hay un componente importante, Héctor, que no hemos tocado para esa audiencia interesante tuya que quiere exportar, que es el uso de los regímenes aduaneros especiales. ¿Qué pasa con los ATPA? ¿Qué pasa con los inbound? ¿Qué pasa con los drawback? ¿Lo puedo utilizar? ¿No lo puedo utilizar? ¿Cómo los utilizo para abaratar costos de producción? Porque muchas veces tampoco hay la divulgación de esa información y se queda allí. Y porque, bueno, mira, yo siempre veo dos visiones, la del servidor público que trabaja con papeles, porque prácticamente muchas veces desconoce el proceso productivo, y el del empresario que trabaja el proceso productivo pero desconoce la parte legal, ¿verdad? Y la parte administrativa, que se tiene que hacer el match. ¿Para qué? Para nosotros poder llevar nuestros productos y nuestros servicios con credibilidad, con garantía y de manera transparente.
porque creo que eso es lo que necesitamos, para poder internacionalizar nuestra marca. ¿Cómo se está haciendo en Venezuela con las Bureau Veritas, SGS? Porque entiendo que no están en el país. No, ya esa parte de calidad esa certificadora, pero eso es vital para la exportación. Si bueno, ahí se puede... certificado de SGS o Bureau Veritas, ¿cómo le garantiza usted podríamos al trabajar, comprador que le va a entregar el producto que él realmente bueno, entonces está comprando? surgieron a nivel internacional esta figura que estábamos hablando antes de la afirmación, que es el agente de compra internacional. Nosotros estamos en Venezuela y nosotros podemos ser los garantes de que de verdad la empresa A, la empresa B, la empresa C existe, cumple con los procesos de garantía, no solamente fitosanitaria o zoosanitaria o sanitaria, sino también de calidad, del proceso de abastecimiento. Aquí hay una certificación BAS que nosotros tenemos personas que están certificadas para emitir esta reingeniería en procesos de exportación. Pero como te repito, hay mucho proceso que existe de desconocimiento. También hay empresas asociadas al área de exportación de crédito de seguro que te puede proporcionar, en este caso, seguro al riesgo, no necesariamente a la carga. Es decir, ¿qué pasa si yo negocio y no hice la debida diligencia, o el comprador no me pagó a tiempo o no recibió la mercancía? Existe ese tipo de seguro de riesgo aquí en Venezuela, es garantizado por empresas, en este caso europeas. O sea, nosotros tenemos toda la cadena para exportar. ¿Qué nos falta? Disposición, nos falta prepararnos en el área y que nuestro equipo de trabajo entienda que la mejor manera de crecer es hacia afuera, generando nuestras propias divisas, y que, bueno, no es que vamos a dejar desabastecido nuestro territorio, porque tampoco es la idea, pero que seamos flexibles. El sector público tiene que también ser un poco flexible en cuanto a que todos los sectores merecen exportar y merecen tener sus divisas propias desde la transparencia y el trabajo hacia el exterior. Sí, es un tema muy interesante, un tema muy complejo. Yo diría que si no hay experiencia exportadora, lo más interesante aquí o lo más acertado sería poder contratar a una consultora que lo pueda llevar de la mano al paso a paso para poder ser un poco más, no cometer los errores que tradicionalmente se cometen y acortar los tiempos. Sí. Profesora, desde que yo tenga la intención de exportar hasta que yo consiga toda la documentación que me permite hacerlo, ¿qué tiempo promedio se lleva todo este proceso? Hay permiserías que son básicas y que se tienen rápido. Por ejemplo, la declaración jurado de origen y el registro en la ventanilla única del comercio exterior en 15 días. Si tú llenas toda tu planilla con tus requisitos contables, porque es estructura de costo, puedes tenerlo a la mano. Okay. Si la ficha técnica la elabora el propio fabricante, porque bueno, él es el que conoce la materia constitutiva o merciológica de su producto. El código arancelario sabemos que no es obligatorio, con un experto en materia de arancel se puede ampliar un informe técnico diagnóstico donde no solamente se le da un código arancelario sugerido, sino una ruta de permisería. ¿Qué requieres con respecto a esa naturaleza de producto? Porque no es lo mismo exportar, por ejemplo, fruta, que exportar calzado, que exportar textil, que exportar vehículos, ¿verdad? Porque cada una de esas cosas tiene una materia constitutiva distinta y hay entes competentes distintos. Entonces, allí, aparte de todo lo que estamos hablando, tener un proceso productivo elaborado, que también no existe en las organizaciones, nos da miedo dar información de cómo elaboramos. Es más, nos da miedo decir que estamos exportando. Nos hemos encontrado empresas que dicen, yo no quiero que venga todo el mundo al ABC para exportar, sino nada más 4 personas y después nosotros, no, así no podemos exportar, porque es que nosotros no somos los que fabricamos. Ahí tiene que estar producción, ahí tiene que estar administración, porque hay que pagar muchas cosas. Ahí tiene que estar la gente de contabilidad, la gente de finanzas, la gente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque se va a necesitar gente especializada en el área, la gente de distribución, de ventas, de compras, que se tienen que también, en este caso, especificar en todo lo que son las compras internacionales. Porque la idea también de nosotros ser exportadores
es que no solamente podamos generar nuestras divisas, sino convertirnos en importadores directos e ir disminuyendo toda esa intermediación, que es la que nos está haciendo daño también al mercado. Encarece el producto y te hace menos competitivo. Claro, porque vemos la oportunidad de negocio, que tampoco es criticable, pero no estamos aportando un Producto Interno Bruto interesante para Venezuela. Entonces, al momento que tú te conviertes en un importador directo, que con tu propio dinero proveniente de exportaciones vas a tener un costo de producción exacto, interesante, un costo mucho más bajo. Y vas a tener un presupuesto o una planificación de compras internacionales que te va a permitir, si el producto no es perecedero, trabajar en varios momentos y una logística que te abarata un costo. Entonces yo creo que toda esa parte que se puede realizar, por eso siempre digo, todo el equipo de trabajo tiene que estar de acuerdo con un proyecto de internacionalización. O sea, hay que crear, si no lo tienes, hay que crear un departamento especializado. O por lo menos una persona externa que te ayude a orientarte en los primeros momentos. Que haya trabajado en estas áreas. Y que pueda ser parte de la empresa, ¿no? Correcto. Para poder... Y que bueno, y que al final la idea sería que ellos tengan su propia unidad de aduana y comercio internacional, pero siempre de la mano con alguien que esté, porque acuérdate que una cosa es las personas que están dentro de la organización y bueno, las cosas como están en la calle, a menos que sea una gran organización, que en este momento tampoco hay muchas empresas grandes, y bueno, las que están, sí tienen sus unidades de aduana y comercio internacional creadas, pero desde hace muchísimo tiempo. Venezuela siempre ha exportado, sabemos que dependen los rubros, en este momento qué industrias están trabajando para crearse un nombre a nivel internacional, aparte de las que nombramos hace rato con el ron, la ginebra, café, cacao, chocolate. También existen la gente de los camarones, de los langostinos, en la parte de cangrejo, el aguacate, el mango, los plátanos, los cambures, o sea, en la carne. Ahora se volvió a abrir nuevamente la relación comercial entre las islas del Caribe y Venezuela. Que eso es el mercado tradicional nuestro, el natural. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades, pero no podemos seguir pensando. Tenemos que dar el primer paso, tenemos que actuar. Y cada uno desde su propia experiencia, hay algo importante que nosotros siempre decimos. Si nosotros manejamos el sector, por ejemplo, el sector plástico, pero hay empresas pequeñas, hay empresas grandes, hay empresas medianas, hay microempresarios, hay emprendedores. Uno desde nuestras potencialidades es que debemos salir adelante, porque también queremos exportar de una vez un contenedor. Si no tienes plata no puedes exportar un contenedor. Empieza con una pequeña paleta, con una carga suelta. Claro, o hacer, aquí no hay consolidados de exportaciones por el tema de las normas. Sin embargo... Que es una limitante, eso debe cambiar. Es una limitante. Sí, pero acuérdate que aquí también hay un problema, que es el problema del control de la droga. Entonces, ¿qué pasa si tú consolidas una empresa con una empresa que tiene ese problema, como pasó en estos días? No sé si lo viste, el caso de una bisutería que salió de Venezuela y resulta que estaba llena estaba muy contaminada. Entonces, imagínate tú que tú puedas, es ese desconocimiento. Sin embargo, lo hablamos también antes de iniciar. Si los sectores trabajan en pro del beneficio de todos sus miembros, se puede lograr una logística del sector. Es decir, se puede llenar un contenedor con todo el producto, ¿verdad? Que se pueda trabajar de varios productores, de varios fabricantes, y eso flexibilizaría la posibilidad de exportar. Incluyendo la logística. Y bajas costos. Y bajas costos. Y tienes que montarse también en su estructura de costo estandarizada, proyectada, porque ese problema que hay aquí, entonces el dólar está en 1 y mañana en 2, entonces ya yo no te vendo en 1, sino en 2. Eso no existe en el mercado internacional. A un comprador internacional, no, ya la orden de compra que me colocaste, te dice que no eres serio. Y te pasa una cotización nueva. Te dice que no eres serio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso no solamente pierdes el mercado tú, sino que pierde el mercado el venezolano. El país. El país. Porque dicen, no, el venezolano no es leal, no es serio, no me interesa. Y eso es el rumor que corre en esos países. Entonces, es más allá de verificar, hay otro problema también en el caso venezolano, o una debilidad, no problema, la marca. Los venezolanos no tienen marcas registradas. Entonces, a nivel internacional, si tú no proteges tu marca, una vez que está colocada en un país, puedes tener un litigio internacional y eso te va a descapitalizar. Claro. ¿Ves? Entonces, son muchísimos detalles. Es sentarse a revisar si usted está de acuerdo en exportar,
se puede hacer, pero es un proceso de mejoramiento, es un proceso de adaptabilidad, no solamente del producto, sino de la organización, porque la organización tiene que vestirse para ese mercado internacional, tiene que vestirse de una formalidad. Mentalizarse, sí, señor, de que va a entrar a un mercado competitivo donde hay competidores con la misma o mejor calidad de lo que él hace, con precios que son también mucho más competitivos, porque no todos los productos tienen espacio para la exportación. No, no todos. Evidentemente, Venezuela sufre una de las cosas más complicadas, que es que la importación de productos asiáticos de China es tan, pero tan grande, a unos precios tan bajos, que nos sacan de mercado. Entonces, eso es una debilidad. Entonces, si nos tienen el país lleno de productos importados a unos precios que el productor nacional no puede competir, pues entonces, ¿cómo buscar un mercado internacional con un producto que ni siquiera en el mercado local tiene espacio? Así es. Entonces, es un tema de análisis muy bien, digamos, un estudio muy profesional que te permita realmente saber si puedes o no puedes buscar mercados internacionales. Bueno, ahí los sectores lo que tienen que hacer es lo que hizo China, pues practicar la planificación con estructuras de costos internacionales para trabajar con economías de escala y hacer exportaciones con un trading internacional que te permita generar las divisas para tú comprar tus materias primas, insumos, apalancado en los regímenes aduaneros especiales y por supuesto con control posterior. Yo pienso que no debería haber un control anterior y previo, sino un control posterior, pensando en la buena fe que debe tener ese contribuyente o ese exportador, como hacen la mayoría de los países, que están potencializados y que sí tienen presencia en el mercado internacional. Y bueno, yo no sé qué medidas se habrá tomado o qué se habrá. Yo siempre he dicho que lo que otro país ha hecho y le ha ido bien, hay que copiarlo. Y claro, en este caso, la relación del gobierno nacional con China es muy estrecha, es muy íntima. Entonces, ¿por qué no copiar modelos de exportación de esos países que son tradicionalmente exportadores y de diferentes productos, de diferentes sectores? ¿Por qué no copiar e implementarlos, ¿no? en una economía como la nuestra para fortalecerla? Yo siempre digo que no sé qué pasa con las autoridades que no facilitan los procesos para que realmente sea expedito, práctico, rápido, con un apoyo financiero, que haya una banca que esté adaptada a la realidad de la industria venezolana para que financie estas operaciones y pueda de una u otra manera también fomentar, dinamizar las exportaciones venezolanas. Yo no sé si tú recuerdas que en la década 80-90, con la política comercial agresiva que se hizo en Venezuela dentro de la política económica, la banca creó un área internacional dirigida a todo lo que era el financiamiento a las exportaciones. Y todo eso desaparece cuando entra todo lo que es la parte de Sencoex. Entonces, son políticas internas dentro de la política económica venezolana que debe ser revisada y para eso están los gremios también, porque las necesidades es desde los gremios. Yo puedo decir aquí exporten, pero en los gremios y los sectores son los que tienen voz y voto exacto, y son los que tienen su estadística, los estudios, saben qué les falta para hacerlo. Y el Estado, en este caso el gobierno en representación del Estado, si sabe que tenemos las potencialidades, porque ya ellos lo saben, y faltan unos detalles, porque de verdad que sí se han hecho, yo pienso que se han hecho grandes cosas, sobre todo en la parte de la ventanilla única del comercio exterior. Hay ministerios como por ejemplo el Ministerio del Poder Popular con competencia en alimentación, que es bastante transparente y expedito en sus permiserías, igual que la parte de Sunagro, los códigos están activados y hay muy pocos procesos de entrabamiento. Bueno, ¿por qué no se copian en algunos otros entes como por ejemplo el de salud? Por ejemplo, el del Ministerio de Agricultura y Tierra a través del INSAI, que obtener permiserías para exportar desde estos entes se hace bastante engorroso. ¿Por qué? Además que estamos trabajando con productos perecederos, debería ser más expedito. Es cierto, son productos sensibles, son productos que tienen lineamientos internacionales de la FAO o de la OMS, pero nosotros tenemos las potencialidades. Aquí están los técnicos preparados para las cuarentenas, para todo lo que son las partes de vacuna. No entiendo, yo creo que ahí lo que pasa es que no estamos viendo
de verdad la potencialidad de exportación y de generación de ingresos en divisa que necesita Venezuela para poder crecer. Aquí nadie está apostando a que Venezuela pierda, a que Venezuela desaparezca. Todo, no. Probablemente todo lo que deben hacer es trabajar en conjunto y escucharnos. Escuchar a las personas que tienen un poquito más de experiencia en cada área. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que está en la ley. Claro. Y a nivel de las aduanas, también los aduaneros han flexibilizado muchísimo los procesos de desaduanamiento a través del sistema aduanero automatizado. Qué bueno, un proceso muy rápido. Si tú tienes todas las permiserías. Entonces, ¿por qué el servidor público que está en algunos entes no ha entendido que lo que se quiere es coadyuvar al Estado venezolano a generar esas divisas, precisamente para nosotros mejorar el servicio público, claro, y la calidad de vida del venezolano, porque al final eso es lo que nosotros queremos? Así es. Bueno, y nadie más comprometido con Venezuela que el sector empresarial. El sector empresarial sigue de pie. Sigue de pie. Bajo las limitaciones que tenga a nivel financiero, a nivel del recurso humano que se ha ido, valioso recurso humano que se ha ido del país. Pero aquí sigue el empresario, tú vas a las fábricas y lo consigues ahí adentro, luchando, viendo qué va a hacer, tratando de transformarse, incluso buscar la manera de adaptarse a la realidad para lograr ser productivo. Y mientras ese empresario esté ahí, pues nosotros seguimos también bajo esta ventana buscando la manera de promover iniciativas, promover alternativas y dar a conocer pues a muchos de los que no exportan, cuáles son los métodos y los mecanismos y las herramientas con las que se cuenta para lograr. Así es. Vitalia, no sé si quieres cerrar, por favor, me gustaría mucho. Vitalia, la profesora, tiene también su consultora, ella está completamente a la orden para prestarles cualquier ayuda y asesoría en el área de exportación. Sí, bueno, nuevamente darle las gracias a ti, Héctor, y a través de tu canal de YouTube y a todos tus seguidores. Y sí podemos, yo creo que sí podemos exportar, tenemos con qué exportar, con qué salir al mercado internacional. Por supuesto, es una preparación. Hay países que tienen años luz sobre nosotros, pero tenemos grandes bondades de la tierra, tenemos calidad, tenemos precio y tenemos ganas como todos los venezolanos. Estoy a la orden a través de vitaliarodriguezgroup@gmail.com y en las redes sociales a través de mi radio, de mi programa radial Frecuencia Económica, @Frecuencia Económica. Estoy abierta para cualquiera que desee ir a conversar de cualquier tema en nuestra área específica económica. Y bueno, nada, les deseo todo mejor, el éxito y estamos en contacto. Muchas gracias. Estás acá porque eres una persona que agrega valor. Gracias por tu tiempo y a todos ustedes agradecidos también por escucharnos y espero que este programa haya sido de su interés. Mi nombre es Héctor Olivares, esto es Negocios en Sudamérica, personas que agregan valor y estoy acá para servirles. Gracias.